vamos con nuestro segundo episodio del podcast de Hay algo en el aire. En nuestra primera edición hablamos un poquito de educación, pero hoy día vamos a hablar de presente y de futuro, que yo creo que para un país como Chile es un elemento esencial en dibujar sus destinos hacia adelante. Y qué mejor que un gran experto en el tema, yo diría de los pocos que hay en Chile y que además tiene un programa, dirige y coordina un programa sobre prospección, que Marcelo Ramírez, que la verdad tiene un currículum destacado, doctorado en ciencia política, en recursos humanos, en universidades españolas y en la Universidad de Chile, y que además tiene una experiencia pública. Es muy interesante para nosotros, quienes estamos en Hay algo en el aire, escuchar la mirada de alguien que no solamente que ve lo que está pasando en la coyuntura, pero también lo mira con una mirada hacia el futuro más de largo plazo. Entonces, primero quiero saludarte, Marcelo, y que nos cuentes un poquito quién eres. Hola Germán, bueno, te agradezco la invitación a este interesante ciclo, digamos, que está partiendo de conversaciones con antiguos amigos que nos hemos conocido ahí a lo largo de nuestras vidas profesionales. Mira, como tú dijiste, bueno, yo partí formándome en historia, ¿eh? Pero rápidamente me empecé a pasar a la ciencia política. ¿Eh? Me acuerdo de haber entrado a historia porque no existía en nuestra época en la carrera de ciencia política. Chile no estaba, no se impartía en las universidades. ¿Ya? Por lo que no sé, yo ingresé a historia en diciembre y en marzo estaba matriculado ya en el magíster en ciencia política en la Chile. Y después, como tú dices, me doctoré en ciencia política en la Complutense, en Madrid. Eh, bueno, y profesionalmente, yo creo que fue importante el paso que tuve por Mideplan, ya donde tú también fuiste ministro en algún momento, el antiguo Ministerio de Planificación, que ahora es Ministerio de Desarrollo Social, que además era heredero de una tradición súper potente, que era de la antigua Oficina de Planificación que se había creado en tiempos de Eduardo Frei Montalva. ¿Ya? Y yo te diría que fue decisivo para mí porque ahí, por el año 99, 98, 99, yo me empecé a meter en prospectiva. ¿Ya? Porque cuando llegué como jefe de la División de Planificación Regional, entre los funcionarios había un señor que se llama Hernán Acuña, que había trabajado a principios de los 80 con Melnick en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile en un proyecto que desarrolló Melnick cuando volvió de Estados Unidos y se llama Funturo, ¿ya? Que fue como de los primeros esfuerzos sistemáticos de hacer prospectiva en Chile, junto con algunos académicos ahí de la Facultad de Economía y Negocios. ¿Ya? Entonces estaba Hernán ahí y nos pusimos a conversar y él manejaba, había publicado un par de libros ya. Entonces nos metimos. Además, en ese entonces el ministerio tenía un convenio con Francia y estaba ya desarrollando mucha cooperación técnica. Y parte de la cooperación era justamente con prospectivistas franceses, que son como los padres de una de las escuelas más potentes de prospectiva en el mundo, la otra anglosajona, digamos. ¿Ya? Entonces, ahí yo tuve la oportunidad de compartir y hacer mucho ejercicio manual. En esa época se usaban pocos software, ¿ya? Habían, pero eran muy caros, que habían sido producidos también por esta escuela francesa. Entonces tuve la posibilidad de compartir con muchos expertos franceses y meterme ya, incluso en términos bien operativos, haciendo ejercicios con gente del ministerio, de la CERFLAC que teníamos en regiones en materia de perspectiva. Bueno, después trabajé, tuve un paso breve por la Subdere, y después ya me fui a la universidad. Estuve un tiempo en la Universidad Central, ya, con un cargo ahí académico, y después me vine acá a la Universidad de Chile. Ahora estoy instalado en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Bueno, soy el director del área de proyectos de la facultad, y ahora en este momento, que yo creo que es un desafío importante para mí este año, estoy a cargo de la coordinación técnica de la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional de la universidad. Lo tenemos que entregar ahí a fines de este año, a principios del próximo año. Que va a ser
también con un poco lo que me encargaron y sedujo en la propuesta que yo hice, que va a ser en base a un método que es muy prospectivo, ¿ya? O sea, hacer un plan de largo plazo al año proyectado al año 2036. ¿Ya? Entonces, eso es lo que diría yo que es como lo más relevante. Bueno, junto con otra gente fundé acá el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, que se lo fundamos con Sergio Vitar, Héctor Casanueva, Luis Lira, Paola Aceituno, me acuerdo, hace unos 10 años ya. Soy parte del directorio desde que se fundó y además soy parte del directorio de la Red Iberoamericana de Prospectiva, ¿eh? Que dirige un mexicano del TEC de Monterrey. Mira que eso es como lo más relevante de lo que estoy haciendo ahora, Germán. Bueno, un background, digamos, un currículum bastante variado. Yo creo que es positivo que hayas ido convergiendo hacia la perspectiva desde trabajos muy concretos. En el caso de Mideplan, el tema regional, por ejemplo. Te quiero hacer una pregunta, porque tú, si yo lo miro desde fuera, estás un poquito arando en el agua. Me refiero que me imagino que las empresas harán una mínima perspectiva de mediano plazo, analizarán riesgos y oportunidades, pero en política tengo la sensación de que el ciclo político electoral, al ser tan corto y tan intenso, eh, ha alejado totalmente a la clase política de mirar con una perspectiva de más largo plazo el desafío de Chile y, por supuesto, del bienestar de Chile. Entonces, mi primera pregunta es en tu labor académica, de los estudiantes que te llegan, ¿viene gente que realmente tiene en su agenda ir al mundo político, a la clase política, a un partido político, a trasladar parte de esa disciplina en la cotidianidad de lo que hace un partido político en su afán de capturar el poder, que en definitiva es su objetivo esencial para poder gobernar el país? Mira, yo coincido con tu análisis, incluso con el concepto. Yo siempre les hablo a mis estudiantes de las dificultades que supone que estos ciclos políticos cortos que hay, ¿ya? Que, bueno, tienen razón en relación con definiciones institucionales, donde yo creo que hay un problema en el país, eh, no solamente generan problemas en el funcionamiento del sistema político, sino que generan problemas también en la función de gobierno. Entonces, con mis estudiantes de administración pública, es uno de los problemas que yo les planteo, ¿ya? Para efectivamente, por ejemplo, pensar en proyectos de más largo plazo que efectivamente nos permitan modificar situaciones estructurales en el país. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema, ¿eh? Pero eso nos escarba un poco, porque ese es un problema que es institucional. Las instituciones, tú sabes, se pueden modificar, cuando se crean, se modifican, son, de acuerdo a la teoría institucional, en general súper difícil de modificar, ¿ya? Porque todas las instituciones tienen como mecanismos para asegurar su persistencia, más bien, o sea, son diseñadas de esa manera. Eh, pero evidentemente las crean individuos, o sea, y la crea fundamentalmente la élite política, las instituciones. Entonces yo creo que por ahí es donde hay que buscar como las causas de por qué no hemos dotado en Chile de una institucionalidad que privilegia más bien el corto plazo que el largo plazo, y que por lo tanto no nos permite abordar problemas que son estructurales y que tú no los puedes resolver en el corto plazo, digamos. Entonces, estamos permanentemente presionados por la contingencia, y yo creo que eso es lo que no nos ha permitido, de hecho, avanzar más rápido hacia un nivel mayor de desarrollo. Porque si tú miras en la experiencia comparada, cualquier otro país más desarrollado que nosotros, los que nosotros hemos tenido como referencia, no sé, Finlandia, Corea del Sur, o, bueno, gran parte de los países europeos, o la misma hoy día China, o sea, en general hacen ejercicios de gobierno con perspectiva de muy largo plazo. O sea, cada vez que, no sé, el Partido Comunista publica, que yo me las leo, las conclusiones de los congresos del Partido Comunista, En Chile. eh, de China, de Ah, China, de China, ya, perfecto. China, de China, los tipos te manifiestan explícitamente sus aspiraciones no para el corto plazo, sino que
y se fijan metas, digamos, 50 al 2030, y las van cumpliendo. ¿Ya? Los finlandeses, que es un país que nosotros hemos mirado mucho, hacen lo mismo. Como son parlamentarios, o sea, cada vez que sube un el primer ministro tiene la obligación de ir al Parlamento a contar cuál es su proyecto de desarrollo futuro de Finlandia, pero no para su periodo de gobierno, sino para los próximos 30 años. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema, pero para cerrar un poco la idea de por qué se podría estar produciendo, yo creo que, como te digo, no es un efecto puramente institucional, sino que detrás de eso hay un problema que tiene que ver con la élite política. ¿Ya? Y relacionado con lo mismo, digamos, con la formación ciudadana. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos un déficit de ciudadanía que impacta después en el tipo de clase de élite política que tenemos, que es más o menos importante. ¿Ya? Eh, que te está generando ciudadanos que están muy tensionados por la inmediatez, digamos. Eventualmente eso tiene que ver probablemente con el propio modelo económico que tenemos. ¿Ya? Yo no sé, para darte un dato en el ámbito que me estoy moviendo yo ahora, que estaba analizando, y en el marco de la actualización del PDI, hicimos un benchmark de 25 grandes universidades, ¿ya? Varias de ellas comparables con la Universidad de Chile. Y entre los datos que encontramos, no solo respecto a esas 25, sino que cuando hicimos el Zoom en las universidades chilenas, imagínate un dato que a mí me da mucho la atención, es que a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo, en Chile solo un 30% de la oferta del sistema de educación superior es pública, el 70% es privado. ¿Ya? Eh, esa relación no existe en ningún otro país de Latinoamérica. ¿Ya? O sea, por lejos, acá la educación superior está privatizada. ¿Ya? Eh, y eso es un dato como duro, que algo te habla de cómo nosotros hemos ido creando, digamos, Perdón, eh, ¿eso se mide en número de estudiantes o en actividad investigativa, de investigación? número de estudiantes, De el número estudiantes, de ok. estudiantes, número Ok. de estudiantes, claro. O sea, los estudiantes de instituciones estatales en Chile son menos del 30%. ¿Ya? Todo el Ya. resto son privados. Y después, bueno, en decisiones de política pública, resulta que, bueno, HL2 se generó un sistema de financiamiento de la educación superior que hace equivalente el financiamiento de prácticamente, al menos en relación con el pago de la matrícula de los estudiantes de pregrado, equivalente a la universidad pública de las universidades privadas. ¿Ya? Y se generó un voucher, que es lo que habíamos estado cuestionando durante 30 años para la educación básica y secundaria, se generó ahora recién. O sea, esto no es la reforma de los 80, digamos, sino Sí. que ahora hace Esa es la pocos años. gratuidad, ¿o no? La gratuidad, que es una gratuidad Claro. que es un sistema de voucher. Que Sí. todo lo que nosotros cuestionábamos, entonces hemos estamos dando como palo de ciego, porque te genera problemas adicionales a eso. ¿Ya? O sea, resuelves más o menos un problema, pero genera evidentemente problemas de política pública adicionales. Cierto. Vamos a tocar después el tema de la ciudadanía, esa falta de ciudadanía, pero más adelante. Te quiero hacer una pregunta más práctica y aprovechando tu experiencia en el trabajo en la CEPLAC. Cuando yo me fui de Chile el año 2000, había 13 regiones. Entiendo que hoy hay 16. Yo no asistí a ese proceso, pero tú que estabas en Chile, ¿esa decisión política de crear nuevas regiones estaba sustentada en algún estudio de, por ejemplo, la potencialidad económica de esas regiones? ¿O fue una decisión política más bien orientada a, no sé, distribuir mejor el poder político de una zona específica de Chile? ¿Hubo algún ejercicio, ya no me voy a atrever a decir prospectivo, pero hubo alguna mirada al potencial productivo de esas nuevas unidades regionales? Y de haber ocurrido, ¿ha habido alguna evaluación respecto a cómo han funcionado esas nuevas regiones? ¿O en rigor esto partió y ya está lo que está y a nadie le importa? No, yo creo que no hubo estudios, y si los hubieron, o sea, difícilmente te podrían haber arrojado resultados positivos, ya, en temas de proyecciones de futuro. Porque todas las regiones, mira, las dos primeras que se crearon, Arica, yo seguí bien de cerca ese proceso, Arica y Parinacota y Valdivia, o sea, y Los Ríos,
se crearon por reivindicaciones que se fundaban más bien en la configuración de las provincias pre-74, previo a la reforma de regionalización que impulsó Pinochet, la dictadura militar. ¿Ya? Eh, claro, porque ahí partió, diría yo, el problema, porque con esa reforma de regionalización se alteró como el ciclo de crecimiento natural que había venido teniendo el país, ¿ya? Al menos en esas dos regiones, ¿ya? Porque con el desplazamiento del eje de desarrollo, por ejemplo, en el caso de los lagos, de Valdivia a Puerto Montt, ¿ya? Valdivia, de alguna manera, fue condenado a un menor desarrollo en detrimento o sea, o en favor de Puerto Montt, y ahí sí las cifras te lo demuestran. ¿Ya? O sea, el año 74 Valdivia era mucho más potente económica y culturalmente que Puerto Montt, y al transcurso de 20 años se había invertido totalmente. Y pasó lo mismo en el norte, ¿ya? Entre Arica e Iquique, que Arica era una ciudad bastante más desarrollada que Iquique, y por una decisión administrativa eso se invirtió. Entonces yo creo que parte de las razones de la creación de esas dos nuevas regiones tuvieron que ver con eso, como con la restauración de un equilibrio que se había visto alterado por una decisión administrativa. Y después, en el caso de la región de Ñuble, ahí yo diría que en parte es lo mismo, y a compromisos políticos que suscribió en su momento la candidata Bachelet, digamos, ¿ya? Eh, que se creó Ñuble. Ñuble, mira, pasó de ser, bueno, una provincia del Biobío a la región que le disputa el último lugar en términos de desarrollo económico a la Araucanía, ¿ya? Eh, Independiente que Chillán siempre haya sido como una ciudad relevante, que tiene una potencia cultural, histórica gigantesca, que a mí siempre me ha asombrado. O sea, todos los grandes próceres de la historia del país y grandes artistas son de Chillán o del entorno, digamos, ¿ya? Entonces, también hay como una razón que tiene que ver más bien en ese tipo de fundamentos que en términos económicos. Como te digo, o sea, Chillán, de hecho, muchos indicadores está bajo la Araucanía, ¿ya? Mira, Claro, claro. Entonces, o sea, ese proceso nos sirvió para impulsar el desarrollo de, de ninguna de estas tres nuevas regiones. Si tú miras, de hecho, la participación que tienen en el PIB, en el PIB regional es bajísimo. O sea, esas tres regiones, ¿ya? Yo creo que están al fondo de la tabla, ¿ya? Y a su vez se potenciaron las regiones matrices, digo, en el caso de Biobío, por ejemplo, ¿ya? Eh, entonces, bueno, y además esa decisión fue contrapelo de lo o sea, me imagino que tú habrás eh, eh, visto y participado en el debate de más bien de lo que proponían los expertos, que es más bien tener un número menor de regiones que multiplicarlas. De hecho, yo como he estado viendo este tema desde 2014 más o menos, en Europa hay una tendencia que es totalmente inversa. O sea, en Europa están reduciendo el número de regiones en los países. Que del 2000, no me acuerdo si el 2014 o el 2016, Francia, que tenía 23 regiones, pasó a tener 13. O sea, eliminaron, ante un caso, digamos, 10 regiones, ¿ya? Por eh, razones, mira, a partir de una directriz, digamos, de la Unión Europea, ¿ya? Que hizo que se produjera este movimiento en varios países de Europa, y era fundamentalmente por el tema del tamaño de mercado, tamaño de las regiones, digamos, para que efectivamente sean un mercado, y se fijó una especie como de número mágico que era, las regiones tuvieran al menos más de 4 millones de habitantes, ¿eh? Eh, por temas de ahorro fiscal, porque la descentralización es cara. Significa la mantención de un cuerpo funcionario que se te duplica al menos, ¿ya? Entonces, por eso, y más por un tema como de coherencia de gobierno. O sea, el caso francés era alarmante, porque imagínate, los franceses además tienen
los 36.000 municipios. O sea, Chu. es una locura administrativa, digamos. Y si además tenían 23 regiones, entonces como que intentaron reducir, digamos, como el- la cadena, digamos, de, de gestión del Estado. ¿Ya? Y eso mismo hicieron en otros países de la región. ¿Ya? Sin embargo, acá, por acá todavía se está hablando de crear nuevas regiones. O sea, está el proyecto San Felipe de los Andes, por ejemplo, Aconcagua, se hubiera hablado. Entonces, bueno, también creo yo hay esto del privilegio como intereses locales, particulares, de pequeñas élites locales, ¿ya? Que logran en algún momento eh, incorporar sus demandas en la agenda política nacional. eh, y eso. O sea, claro, volvemos al tema original. Al no haber un diseño país estratégico, global, mínimamente aceptado por lo menos por una mayoría de la clase política, entramos en las agendas locales para, yo creo que aquí siempre hay un beneficio electoral detrás de estas medidas en este contexto, al no tener una planificación más ordenada, en el fondo, si le damos el ok a quienes demandan una subregión, vamos a tener votos y eso puede tener un rendimiento positivo en la arena electoral. Eh, ahora, te di este ejemplo como una manera de llevarte a mi pregunta más de fondo, y es, si tú tuvieras bajo tu poder, bajo tu responsabilidad, recomendarle a algún presidente de Chile, estamos en este minuto, pasado una primaria y iniciando la carrera presidencial del año 2025, y tuvieras la posibilidad de convencer a esa persona de en qué áreas tenemos que mirar con una perspectiva más allá del corto plazo del mismo ciclo político de los 4 años de un gobierno, ¿qué áreas seleccionarías y por qué? Mira, o sea, siendo consecuente con el análisis que partimos haciendo, yo creo que materia educacional. O sea, ahí tendrías que claramente sentarte y analizarlo todo, digamos, ¿ya? Evaluarlo todo y ver cómo, porque ahí sí que hemos dado palos de ciego. ¿Ya? O sea, no ha habido reforma en materia educacional que haya funcionado. Yo diría en los últimos, ¿cuántos? ¿20 años? ¿30 años? ¿Ya? Ujú, O sea, todas las reformas han sido de alguna manera un fracaso. ¿Ya? O sea, se ha reflejado, digamos, en, en múltiples cosas. Las últimas, las de este gobierno, y en parte también las del segundo gobierno de Bachelet, en el deterioro del liceo emblemático, bueno, con las dificultades con que se han implementado esta devolución que se hizo de los municipios hacia un nivel superior de la administración de los colegios municipales, las escuelas municipales. O sea, ha habido ruido, digamos, en todos estos procesos de reforma que han habido. ¿Para qué decir en materia de educación superior? Que ya te comentaba que ahí de partida está el tema del financiamiento, que va a ser súper difícil de revertir además como decisión de política pública. O sea, cómo tú, después que creaste un incentivo, lo retiras. ¿Ya? Pero yo creo que habría que sentarse a pensar ahí, porque además lo que se nos viene en términos prospectivos es pura incertidumbre y puro cambio, ¿ya? A nivel global. ¿Ya? Pues Chile es un país que es ultra dependiente de lo que pasa en el resto del mundo, mucho más dependiente que otros países, y no desde ahora, no desde el modelo neoliberal, sino que desde siempre. O sea, sabemos, no sé, que Chile fue el país más impactado por la crisis del año 29. O sea, ya tenía una tremenda dependencia del mercado internacional. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí ese es un tema que hay que mirar. ¿Ya? Entonces, los coreanos del sur, ahí es donde centraron, digamos, buena parte de su apuesta para conseguir desarrollarse. O sea, mucho en educación. Eh, y después, bueno, hay áreas que evidentemente no se pueden sino proyectar, sino en el largo plazo. O sea, todo lo que es infraestructura, energía. Por ejemplo, que en energía yo creo que Chile es de las pocas áreas donde se destaca. Creo que ahí se han hecho bien las cosas. ¿Ya? En materia de infraestructura,
Yo creo que ahí podría hacerse algo más. Yo creo que otra área que es súper relevante y además relevante para cualquier gobierno, vivienda. Yo creo que al igual que en educación, viviendas se han hecho eh, en los últimos 50 años. O sea, alargaría el periodo. Las cosas más o menos mal. O sea, la vivienda social ha sido una fuente de otros problemas que en definitiva, más bien, esta conversación que teníamos en el chat, que han más bien dificultado la vida en las grandes ciudades, han generado otros problemas, otras dinámicas, etcétera. Entonces, yo creo que ahí también habría que intervenir. ¿No? Bueno, en materia de política internacional también. O sea, yo creo que hay que tener una mirada a largo plazo, o sea, con quiénes van a ser tus socios. ¿Ya? Hoy día está habiendo un realineamiento a nivel mundial, eso se está rearmando el orden mundial, ¿ya? Que, que, que primó en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, eso está en cuestionamiento. Y bueno, Chile debiera ahí también hacer un análisis que te permitiera hacer apuestas no de corto plazo, de largo plazo. ¿Eh? Yo creo que en todos esos campos, eh, por mencionarte algunos, pero en general, yo creo que en cualquier campo de la política pública tienes que mirar el largo plazo, ¿ya? E introducir como práctica habitual esto de salirte un poco de tu espacio con formas cotidianas y mirar el largo plazo, o sea, qué es lo que puede pasar, proyectar. ¿Ya? Si tuvieras cualquiera de los manuales que se ocupan acá, la enseñanza de los estudiantes de administración pública, o sea, todos los autores te dicen, mira, o sea, tienes que evaluar los traídos, proyectar los resultados, no evaluar la gestión, sino proyectar los resultados en el largo plazo. ¿Eh? Entonces, eso que se plantea siempre, digamos, en temas teóricos, es como difícil de llevarlo a la práctica y no se lleva mucho a la práctica en Chile. Ahora, eso nos hace mirar inevitablemente a la clase política, transversalmente, no un sector en particular. Eh, ¿Tienes tú alguna opinión de por qué la clase política, más allá del problema del ciclo político que ya hablamos, eh, no toma esta variable como con una mayor prioridad? ¿Hay alguna razón en particular? ¿Porque lo ven poco útil? ¿Porque creen que a los países que les resultan culturalmente son muy distintos a nosotros? ¿Cómo tienes la posibilidad de percibir eso tú desde dónde estás? Eh, Mira, primero, yo es bueno decir que no siempre ha sido así en Chile. O sea, yo no sé si uno mira para atrás, la historia larga del país, si uno mira la generación del centenario, o sea, los tipos eran notables. ¿No? Temas o los de la independencia, los que protagonizaron la independencia, los tipos tenían un proyecto de largo plazo, de muy largo plazo y que se fue materializando. ¿Ya? Los del centenario que crearon las grandes obras de infraestructura que hoy existen, digamos, ¿ya? Yo creo que tenían esa fortaleza. Y después yo algo te comenté hacia modo de hipótesis, que yo creo que la élite actual, eh, que ha perdido, creo yo, consistencia respecto a élites que condujeron al país en el pasado, está muy condicionada por el modelo económico que se implementó en el país, que tiene expresión o que tiene impacto también en el campo de la cultura política. ¿No? Eh, pues este dato que te da, o sea, tiene muy poca educación pública, fundamentalmente educación privada, que claramente se rige otros impulsos, digamos, otros incentivos. ¿Ya? La mayoría de las universidades privadas no están, como lo está la Universidad de Chile, preocupadas por la extensión, por generar los espacios para el funcionamiento de la Sinfónica Nacional. Digamos. No, no, o sea, están con otros objetivos que tienen que ver más bien con el funcionamiento de, de la, de cada institución eh, y eventualmente, si se puede, digamos, con hacer una contribución al país, digamos. ¿Eh? Entonces yo creo que eso, que es como como el sistema,
términos más estructurales, impacta evidentemente en la élite política. Hoy día tenemos una élite política que más bien mira, también lo planteas tú, fundamentalmente el interés individual, ¿eh? Además del interés de corto plazo, y eso nos tiene sumidos ya, llevamos como, ¿cuántos? 20, 25 años en estos ciclos cortos en que se plantea un proyecto país que se termina el cuarto año y se plantea después otro, después otro, después otro. ¿Eh? Entonces yo creo que eso, y la calidad de la elite, yo creo que claramente, si uno la mira así en términos históricos, para atrás, se ha visto mermada. ¿Ya? De hecho, no es fácil hoy día encontrar como referentes como lo habían antes, ¿ya? En la historia del país. O sea, tipos que marcaban una generación, que eran transversalmente reconocidos por todos, valorados, respetados. Hoy día no. O sea, cada sector tiene un líder que además se para desde su trinchera, eh, y que, o sea, difícilmente entra al debate, digamos, asociado más bien al interés general. Y cuando alguien lo intenta hacer, ya, por ahí también en algún chat leí a alguien que defendía algunas acciones que hizo Piñera, por ejemplo, de reconocimiento de la participación de civiles en la violación de derechos humanos y ese tipo de cosas, no son reconocidos. O sea, inmediatamente, digamos, salta, digamos, la, la, la opinión más destemplada de los adversarios. ¿Eh? Entonces, bueno, todo esto contribuyó que en definitiva hay una élite que además no ha logrado construir un consenso político en torno a un proyecto de país común. Y eso se nota y se siente. ¿Sí? Eh, y en la base creo yo que podría estar, ¿eh? El modelo económico que se instaló en Chile, que más bien te incentiva, digamos, al logro del interés individual o a la satisfacción del interés individual por sobre el colectivo. ¿Eh? Eh, Podría estar por ahí. Y aparte del contexto global, que también hay influencia. También planteé hace un rato que Chile es bien dependiente en eso. O sea, nosotros de repente creemos que las cosas acá se definen endogámicamente, y no, pues, habitualmente estamos haciendo como caja de resonancia de lo que pasa en el exterior. En el exterior, o sea, el mundo cada vez más desigual, ¿eh? Están avanzando más bien las autocracias que la democracia. Estamos más bien en un retroceso global de la democracia. Eh, Más bien las autocracias están siendo lideradas por hombres fuertes, que menciona Harari en su último libro, ¿ya? Por autócratas que en realidad tienen poco de demócratas, ¿ya? Eh, y sin mayor cuestionamiento, ¿ah? O sea, y sin una apelación como si la hubo durante el siglo XX, porque el siglo XX, si te acusaban de no demócrata, era como una condena. Que hoy día, o sea, ya como que ha perdido valor de legitimidad política y social la democracia, y es como preocupante a nivel global. Bueno, eso impacta también en Chile, ¿ya? Y en el tipo de liderazgo, etcétera. ¿Ya? Un punto sobre la democracia. Nosotros teníamos una cierta mirada, voy a ser un poquito peyorativo, pero desarrollista la democracia. Es decir, si instalar la democracia, inevitablemente vamos a caminar a algo más positivo. Estoy haciendo una caricatura, eh, pero esto que está ocurriendo hoy con las democracias, sobre todo en Occidente, ¿no son también signos de una enfermedad de la propia democracia? Por ejemplo, nosotros veíamos las dictaduras como que interrumpían procesos democráticos, pero nunca pensamos que quizás la democracia podía desde dentro ser capturada por grupos de interés. Entonces, ¿no hay también en algún sentido que teníamos una mirada muy idealizada a la democracia, sobre todo después de lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, diría yo, que yo creo, ahí se da una cierta expansión de la democracia? Y de repente nos encontramos a poco andar, porque en términos de histórico hemos caminado re poco desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, de que hemos descubierto que es fácil que la democracia sea capturada
y el mismo autoritarismo que antes llegaba con un golpe militar se instala con todas las reglas de la ley y toda la formalidad democrática en distintos países. ¿Eso nos pone en cuestión un poquito esta imagen ideal que teníamos de la democracia vis a vis la práctica, en tu opinión? Y no, sin duda. O sea, yo creo que hay un tema que tiene que ver también con la propia democracia, ¿ya? Mira, hay un politólogo español, Daniel Innerarity, que está bien de moda, un, un politólogo vasco, que, bueno, que plantea una idea que a mí me parece que puede permitirnos acercarnos al tema, que él dice, mira, lo que pasa es que las democracias hoy día están teniendo que intentar resolver problemas que son globales. ¿Eh? Y ahí entonces han empezado a tener un problema como una crujidera en términos de su eficacia, digamos, suficiente. Y eso evidentemente que le ha restado adhesión de los ciudadanos. Y por cierto, o sea, si tú miras, o sea, yo creo que en gran parte de eso hay, digamos, problemas que están teniendo hoy día las democracias, porque tienen que estar enfrentando problemas de inmigración, ¿ya? Problemas financieros globales, de guerras globales, etcétera, conflictos que están habiendo en otras partes del mundo, ¿ya? Eh, que no son abordables por el Estado Nacional, sino que, y además hay en paralelo un debilitamiento de la institucionalidad y de las instituciones internacionales, ¿ya? Entonces eso yo creo que ha impactado evidentemente en el prestigio que hoy día tiene la democracia, en la percepción que tienen los ciudadanos respecto a ella, sumado a que hay globalmente más incertidumbre, ¿ya? Y eso, por una cuestión casi como de naturaleza humana, los seres humanos tendemos a necesitar, a necesitar más certeza, ¿ya? Y a tratar de controlar o evitar la incertidumbre, ¿ya? Entonces, si eso no lo está logrando el sistema, bueno, la gente empieza a buscar, los ciudadanos empiezan a buscar alternativas, ¿eh? Y hasta hoy día la alternativa que está como haciendo más fuerza, digamos, y predominando en el mundo es justamente la de estos personajes que han emergido en muchos países, de forma simultánea, no sé, Meloni en Italia, bueno, Putin ya estaba en Rusia, ¿eh? Erdogan, etcétera, y muchos, digamos, que, que, que hoy día están asumiendo ese rol como de un poco de liderar, ¿ya? ¿Ya? Y de plantearse como una alternativa a la democracia más entendida en términos más tradicionales, más convencionales, ¿ya? Eh, y eso evidentemente significa un riesgo, ¿ya? El otro día en otra reunión les da el dato a ustedes de que hoy día en el mundo el 70% de los, de los sapiens que hay en el mundo viven bajo regímenes autoritarios, ¿ya? Una cifra brutal. O sea, el, hace cuánto dato era que tenía yo, 2011, en 2011 era como el 46%. O sea, en poco más de una década se multiplicó la población que vive bajo este tipo de régimen. O sea, había un avance, un crecimiento impresionante. Eh, entonces, hay un tema ahí que tiene que ver con el sistema político. Yo creo que además no hay ningún país donde que uno pueda plantárselo hoy día como como la alternativa que uno podía mirar para enfrentar este problema, ¿ya? Porque Europa, a la que nosotros siempre mirábamos, está también con mucha dificultad, navegando en esta incertidumbre, en este proceso de cambio, que además, en términos prospectivos, o sea, todo indica que se va a profundizar. O sea, si uno hace un ejercicio, no sé, de construcción de escenario de futuro, ¿ya? Yo habitualmente uso un método que se llama eje de Schwartz, que te permite, siempre uno que te permite construir hasta 8 escenarios, tío, en el futuro. ¿Ya? Y habitualmente los ejercicios que hemos hecho, no sé, 7 de los 8 son futuros distópicos, ¿ya? Son futuros adversos, más bien, ¿ya? Eh,
No quiere decir que ellos vayan a materializar, pero tienen una alta probabilidad de que el futuro sea más bien distópico. ¿Ya? Eh, entonces, en ese campo, yo creo que tenemos que intentar movernos. ¿Ya? Y para eso necesita, no sé, una élite más consciente de que estamos en este proceso de cambio, que es un proceso de cambio que es para ahora o para mañana, no es para 2, 3, 4, 10 años más. ¿Ya? O sea, en el campo de la tecnología, o sea, el cambio es como radical, evidente y está ocurriendo. No es que vaya a pasar, está ocurriendo. ¿Eh? Usted que uno mire nomás lo que está pasando en China, por ejemplo, con todos estos sistemas de lectura facial y control ciudadano, más bien, en las grandes ciudades, que más bien se acerca a imágenes orwellianas del pasado que a unas de una modernidad que uno pudiera desear. ¿No? O sea, ¿por qué te tienen que estar controlando, mirando cada acto que tú haces en la ciudad, fuera de tu casa, dentro de tu casa? ¿Ya? Entonces eso, o sea, nosotros ya estamos viendo en eso. Tiene metido Eso la inteligencia. me recuerda yo lo digo anécdota, pero en Asia siempre se hace todos los años una conferencia de seguridad, que es bien interesante porque va a Occidente, van los chinos y militares muchas veces, la última acaba de ocurrir, pero hace como pre-pandemia entrevistaron a una experta inglesa en el tema de cuáles son las herramientas de seguridad modernas y cómo se comparaban con China. Entonces ella decía, China va mucho más adelantada de nosotros porque ellos ya están leyendo facialmente a los ciudadanos. Y nosotros todavía recién estamos empezando a trabajar eso. Es decir, en lugar de verlo como eso no es una buena noticia, ella decía, estamos atrasados. Y hoy día tú ves en Occidente que se usa mucho. Lo que pasa es que no tiene la connotación mediática de las miles de cámaras que si uno va a China, a la plaza de Tiananmen, hay más cámaras que gente visitando la plaza. ¿Ah? Claro. Pero, como tú bien El punto es indicas, que la tecnología genera una cosa de que no te puedes quedar atrás sin cuestionar ah, lo que está ocurriendo. ah, claro, si el punto es que al final, mira, lo que se está haciendo es una especie como de acto de fe. Lo que está haciendo un acto de fe en que quien está controlando eso lo va a controlar en beneficio de todos. Pero no deja de ser un acto de fe. O sea, ¿por qué tú vas a tener la certeza? No sé, que el Partido Comunista Chino o, no sé, o cualquiera, o Putin, o Erdogan, que mencionaba yo, o sea, Facebook o o Facebook, Facebook o Google, claro, o Elon Musk, ¿ya? No claro, va a estar utilizando para una finalidad, ¿ya? De bienestar global la tecnología. O sea, cualquier análisis racional te diría que lo más probable es que lo ocupe para otros fines, ¿ya? claro, para De fines propios, enriquecimiento, ¿ya? Para fines para, propios. claro, claro. Bueno, si tú has visto lo que ha pasado con las grandes fortunas asociadas a la tecnología, que se han multiplicado, pero Sí, ¿ya? Y que el mundo hoy que es una de las tendencias que, que, que yo he visto, que el mundo es cada vez menos pobre, ¿cierto? Pero hay una brecha entre los que ganan menos y los que ganan más que se ha acrecentado así hasta el infinito. ¿Ya? claro. Y Claro, y sigue, eso ¿ah? te hace suponer, claro, y sigue, y eso te hace suponer, durante una cantidad de debates que, como te digo, mira, o sea, de repente cuesta, a mí me ha pasado, digamos, que cuesta sacar como a mis amigos del análisis más, como le digo yo, convencional. O sea, porque para mí, más buscarle soluciones como las hemos buscado siempre, y resulta que esto que estamos hablando ahora está ocurriendo ahora. Entonces, o sea, ¿cómo no incorporar estos elementos al análisis? Porque lo que viene es justamente eso, o sea, ver cómo tú vas a lograr. O sea, hoy día la competencia casi no va a ser como entre los estados, sino que va a ser entre los estados y las grandes corporaciones. O sea, ya está planteado ahí un conflicto entre Trump y Elon Musk, ¿eh? Y todas su, sus compañías. ¿Eh? Y eso.
yo creo que va a empezar a multiplicarse. O sea, es cuestión de, mira, la ciencia política, perdón, la ciencia ficción ha predicho todos estos eventos con mucha certeza, siempre, siempre. Si uno lee o ve alguna de estas películas extraordinarias de ciencia ficción que son como, no sé, desde Odisea en el espacio para adelante, o Dune, que estrenado un par de películas hace poco, que además la reconocía Dune como la matriz de todas estas otras grandes series, de Game of Thrones, por ejemplo. ¿Ya? Que la matriz argumental está ahí. ¿Ya? Y lo que te plantean es un predominio, digamos, en el futuro de la tecnología, ¿ya? Del poder militar, ¿ya? De los arsenales nucleares en Dune, así que, dicho en esos términos, digamos, ¿ya? Sí, sí. Que son los que marcan la diferencia entre el poder que tiene un grupo respecto al otro. Eh, entonces, eso está ahora y además la dinámica de cambio se ha acelerado. Entonces, bueno, lo que alcanzamos a ver hasta ahora es eso, pero nada te dice que la nanotecnología, la impresión 3D, sí, bueno, todo está, sí, los lentes con inteligencia artificial, o sea, todos estos gadgets que hay, tecnosomas, le dice uno de los expertos que leo yo, estos tecnosomas que te ayudan a ampliar tu capacidad física y que claramente van a modificar, o sea, van a ampliar las diferencias entre las personas, en definitiva, ¿ya? Porque principalmente los van a poder utilizar quienes tengan más recursos, ¿ya? En medio de quienes no los tengan. O sea, al final la tecnología es posible que te amplifique, digamos, la desigualdad entre las personas, aparte de las desigualdades entre los estados, porque hay estados que, ¿no te has visto lo que pasa ahora en la guerra, en estos conflictos bélicos que hay entre Irán e Israel o entre Ucrania y Rusia, que ahí finalmente todo está decantando en función de quién maneja la tecnología, Claro, claro. ¿ya? O sea, quién tiene más tecnología en la industria bélica. ¿Mm? Oye, Sí, sí. eh, te quiero llevar a otra variable que ocurre en paralelo con todo lo que estamos hablando y que yo creo que puede tener una relevancia importante, sobre todo en el siglo que viene, que es la variable demográfica. Yo lo que veo es que, claro, hoy Asia es la que está concentrando la mayor cantidad de habitantes, pero África viene con una energía demográfica tremenda y lo más probable que en el primer cuarto del siglo XXII, de los 10 países con más población en el mundo, 5 o 6 sean africanos, el resto asiático y con suerte Estados Unidos va a lograr entrar ahí abajito. Es decir, Occidente se está pigmealizando. O sea, y va de la mano también con las caídas de la tasa de natalidad. ¿Tú has tenido oportunidad de mirar esto que está ocurriendo, qué implicaciones puede tener a futuro o todavía es un tema que no existe para nosotros? O sea, yo lo he mirado, pero muy a nivel local. Claro. Eh, bueno, a propósito de este análisis que he hecho, que presentaba en alguno de estos seminarios internacionales, esta reflexión sobre la democracia, inteligencia artificial y esas cosas. Sí, he sistematizado algunos datos. Eh, pero en este caso, respecto al tema demográfico, bueno, ahí lo he visto por el lado de que efectivamente esto, o sea, la aguja, en términos de más autocracia, la ha movido porque grandes países, digamos, que tienen mucho peso poblacional, efectivamente son o se han transformado en autocracia. ¿Ya? Entonces eso cambia evidentemente ahí el análisis. Y a nivel más micro, yo, bueno, por lo que he estado haciendo ahora que te contaba, el plan estratégico de la universidad, eh, claro, ahí nosotros estamos mirando que, mira, hay un objetivo que se ha planteado este gobierno y también las universidades estatales, y es que es aumentar la participación en el mercado de la educación superior, ¿ya? Porque o sea, estamos fuera de parámetros globales, digamos, y latinoamericanos, para qué decir. Eh, y claro, o sea, imagínate cómo te planteas esa aspiración si estás teniendo una tasa de natalidad que va a la baja, ¿ya? Eh,
Entonces, es como un contrasentido, claro. O sea, podríamos tener logros en lo inmediato, pero si uno proyecta las cohortes que ya están teniendo muy baja natalidad, o sea, todo te indica que va a haber menos jóvenes que van a ser. Claro. Van a tener que cerrar Eso, colegios en lugar de va a abrir. tener que cerrar colegios y actualmente cerrar universidades, disminuir la matrícula. ¿Eh? Eh, Además, hay otra tendencia global que te dice que en general la población eh, está haciendo ahí un análisis del retorno a la inversión, ¿eh? Que no es favorable para las universidades. Pues claramente hay oficios, etcétera, que te genera una mayor rentabilidad sin necesidad de ir a la universidad. Y eso se está haciendo cada vez más patente. Incluso más que en Chile, nosotros vamos un poco a la saca ahí en países más desarrollados, donde ya no es como tan relevante ir a la universidad. Entonces yo creo que la baja en la natalidad incluso va a afectar, digamos, este tipo de sistema. eh, y o sea, yo creo que países como el nuestro, digamos, nos va a exponer a estos cambios globales, digamos, donde el peso de nuestro mercado, o sea, va a ser todavía más insignificante. eh, y nos va a llevar también a, no sé, a reevaluar la inmigración, a mirarla con mejores ojos, tener un proceso de integración más ordenado, ¿ya? Porque yo creo que como la única vía que nos queda como país para resolver ese problema, es que Chile es el país que lo tiene, que lo manifiesta más agudizadamente, ¿no? En Latinoamérica. ¿Eh? No sé si otro país tenga una tasa, se haya pegado un descenso tan bajo en la tasa de natalidad. ¿Eh? Y a nivel global, bueno, estas predicciones que hay sobre África, yo creo que son certeras. Pero también hay que hacerse la pregunta, digamos, que tiene que ver con la sostenibilidad a nivel global. O sea, hoy día estamos en poco más de 7.000 millones de habitantes en el mundo. Yo no sé cuántos más sea capaz de soportar la Tierra, porque eso se va a dar en el contexto de un proceso de cambio climático que también está acelerado. O sea, todavía desconocemos cuál va a ser el impacto final, ¿ya? O no final, pero cuáles van a ir siendo los impactos que se van a ir dando a propósito del cambio climático. ¿Ya? Hay regiones donde van a ser más acentuados que en otras. No sé, en África, en todas las zonas costeras, hay otras zonas desérticas que también van a verse afectadas. Como un poco lo estamos viendo en Chile, ¿no? Se está corriendo la frontera hídrica cada vez más hacia el sur, ¿no? Y eso está haciendo que cambie todo el sistema productivo agrícola, al menos, ¿no? Yo que Sí, tengo una pequeña inserción en el mercado del vino. Imagínate que se está produciendo vino en Chile chico, o sea, ¿cuándo se iba a pensar eso? Hay una no, y creo que vino- los billeteros franceses están comprando en Inglaterra. Claro, o sea, si yo tuviera plata ahora, o sea, compraría como de Valdivia hacia el sur, de Los Claro, Ríos hacia el sur, ¿eh? increíble. Porque hacia el norte va a ser casi puro secano. ¿Eh? Eh, Suerte, hay un tema de la radiación solar y todo, que ya está afectando a muchos cultivos. ¿No? Entonces, como te digo, que uno no puede mirar esta proyección demográfica sin poner atención en qué va a pasar, ¿sabes? Con la Tierra. Con el cambio climático, que es otra cosa que no vamos a alcanzar a hablar, pero Con el cambio también es el climático. elefante en la mesa, po. Claro, 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 claro. Que es como la gran megatendencia. Yo veo que esa es como la megatendencia que hay detrás de otras grandes tendencias. Yo creo que esa y el tema tecnológico son las dos megatendencias más importantes en el mundo. ¿Ya? Hay otras porque esas son como megatendencias por denominarlas de alguna manera como de larga duración. ¿Ya? Hay otras que evidentemente, o sea, la historia nos ha demostrado que pueden ser ciclos, ¿no? Como por ejemplo esto del crecimiento de la autocracia. ¿Ya? O sea, desde la Revolución Norteamericana, que es cuando empieza a crecer la democracia en el mundo, ¿ya? Cuando se rescata, digamos, después de 2000 años que estuvo considerada una mala forma de gobierno, ¿ya? Desde que se plantea el concepto de la Grecia clásica. Desde la Revolución Norteamericana llevamos
Llevamos dos contraolas autoritarias fuertes, ¿eh? Y esta vendría a ser como la tercera. Pero uno podría pensar en que puede haber una cuarta ola de democratizaciones. Ya hubo tres olas de democratización en el mundo. Pero no pasa lo mismo con el cambio climático o la inteligencia artificial y la tecnología, porque son medias tendencias cuya oración, yo creo que salvo que haya un escenario de colapso, que no hay que descartarlo, ¿eh? Van a seguir siendo relevantes, ¿eh? A nivel global. Buenas reflexiones. Nos comimos la hora de una y dejamos hartos temas Sí, abiertos. sí. Te quería preguntar por la ciudadanía, aunque ya en tus explicaciones yo creo que quedó claro. Y ya para cerrar, ¿hay algún mensaje en particular que te gustaría agregar a lo que ya hemos conversado? No, mira, insistir un poco en que yo creo que, que es importante, digamos, si uno quiere hacer una contribución política, es importante tratar de romper como esa inercia que uno tiende a tener en términos de analíticos, ¿ya? Porque cuando tratas de abordar un problema de la misma forma como antes no lo has podido resolver, es muy difícil que eso ocurra, ¿eh? Entonces hay que buscar nuevas formas, y además hoy día los problemas están siendo de otra naturaleza, o sea, por lo que digamos las mismas fórmulas que usábamos antes, los mismos marcos conceptuales, los mismos paradigmas, nos van a servir todavía menos, ¿ya? Yo sé que eso es como un salto al vacío, es como desnudarse un poco y reconocer la ignorancia que tenemos, digamos, ¿ya? Porque yo tampoco sé cómo abortar, o sea, no tengo ninguna receta. O sea, solo sé que hay que plantearse las preguntas y que hay que tratar colectivamente de buscar fórmulas que nos permitan así como surfear lo que está ocurriendo y lo que se nos viene. Que todo indica que va a ser igual también complejo, como lo está haciendo ahora, ¿eh? Sí, yo creo que esa es como la invitación. Sacámonos por ahí, como dicen, de la caja. Un lugar común ya, pero que yo creo que no es malo reiterarlo. Así Así que es. eso, Germán, gracias por la invitación, No, ¿eh? gracias a ti, muchas gracias por todas tus reflexiones y tu mirada profunda a muchos temas claves que lamentablemente no se ven mucho en la agenda nacional y esta conversación ojalá que ayude un poquito a algunas personas a ver que tenemos velos que no, en Chile que no nos impiden ver oportunidades y riesgos. Y yo creo que ese es un tema que lo tuyo ayuda mucho a aclarar. Claro. Ujú. Bueno, Germán, nos estamos viendo entonces, Nos estamos ¿ya? viendo y muchas gracias por tu No, gracias a participación. ti. Chao, Gracias. chao. Chao.